¿ya? Entonces, el ejemplo reza de la siguiente manera. Es una caldera industrial que podría ser cualquier caldera en cualquier parte de la ciudad o de una empresa o una fuente que nosotros quisiéramos cuantificar para poder ver cuáles son sus niveles de emisión si es que quisiéramos hacer algún recambio tecnológico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces nos indica que el tipo de fuente, que sería una fuente puntual en este caso, ¿cierto? Una fuente fija, y que corresponde a una caldera industrial tipo igniotubular. ¿Ya? Existen algunos, como les decía, existen otros tipos de caldera que dependiendo de cómo se hace la transferencia de calor, si es desde dentro hacia afuera o desde fuera hacia adentro, dependiendo dónde, cómo se haga. Bueno, hay algunos ejemplos también en la misma guía de cómo es una caldera igniotubular y cómo sería la otra alternativa. Ya la marca nos va a permitir también tener algunos datos de interés respecto al año, por ejemplo, respecto al fabricante, el modelo y marca. Y el combustible, cosa muy importante porque nos va a determinar en términos de cuantificación de cuánto petróleo yo he utilizado, cuánto petróleo voy a quemar en una unidad de tiempo, y también el tipo de combustible nos va a indicar cuál es ese factor de emisión, ¿ya? Entonces el factor de emisión es algo que nosotros tenemos que ir a buscar, que está por literatura y que nace a partir de algunas investigaciones en donde se logra encontrar este factor de emisión, ¿ya? Y aquí también nos indica si es que hay algún equipo de control. En la fórmula, emisión igual a factor de emisión por nivel de actividad, por paréntesis 1 menos EA, que es la eficiencia de abatimiento, y en los equipos de control, lo que son finalmente son sistemas de abatimiento que reducen las emisiones, ¿ya? En términos porcentuales, idealmente en este caso. Ya podríamos tener otra unidad, pero la fórmula general en este momento, como vamos acá, nos indica que en esta parte de acá abajo, ¿cierto? Eh, a lo que corresponde en términos porcentuales. Entonces, netamente es una reducción de emisiones. También nos indica la densidad del combustible, cuál es el combustible en toneladas año, o sea, en kilos al año. Y aquí tenemos la solución, muy, muy sencilla. Dado que la fuente no cuenta con equipo de control de emisiones, la aplicación de la fórmula general es la siguiente. Entonces, como tenemos cero, cero eficiencia de abatimiento, o sea que la emisión es directa hacia la atmósfera, no tenemos un sistema de control que logre retener algunas partículas, o algunos contaminantes que queremos revisar, y tenemos la emisión del factor de emisión por 91 toneladas por 0,84, que sería la densidad del combustible, ¿cierto? Dividido por 1000 para poderlo tener en toneladas de emisión. ¿Pero qué? ¿Cuál es ese factor de emisión? ¿Puedes bajar un poquito, Jimmy? ¿Se entiende hasta esa parte, cierto? Sí. Ya. Entonces, dentro de una de las guías que yo le presenté hacia arriba, existe aquí, si se dan cuenta, cuáles son los factores de emisión, y en la parte superior me aparece en la tabla, dice factor de emisión empleado para calderas a petróleo, ¿ya? Existen diferentes tipos de petróleo además. El tipo de combustible, como les decía, es lo importante, es una de las cosas importantes a tener en cuenta, porque si que podría ser un petróleo 3, un petróleo 4, un petróleo 5, un petróleo 6, que dependiendo, ¿cierto?, de la calidad del combustible, va a tener una u otra emisión. Y aquí, como ya hemos identificado cuál es la tabla, tenemos que es el petróleo 2, que es equivalente al petróleo diésel, y acá contamos con todos los factores de emisión para cada uno de los contaminantes que podríamos evaluar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los factores de emisión y que vienen justamente de la AP42, que era la que le decía que era como la guía madre, ¿cierto? Como la fuente de información más importante respecto a los factores de emisión, diríamos, a nivel mundial. Y por tanto tenemos los factores de emisión que, si se dan cuenta, en términos de quemado de combustible, diésel, las mayores emisiones están asociados a, ¿quién me puede responder esa? Con lo que estamos viendo ahí nomás.
Muy bien. Óxido, no, óxido sulfur, no sé cómo, el SOX o no. El SOX, el SOX, ¿sí? Bajemos un poco más, Sí, bajemos un poco más, mire. El CO2, 3.12, ¿ya? Acá tenemos una aproximación, un detalle un poco más ampliado respecto a las emisiones, ¿ya? Hay que tener en cuenta además que un contaminante tiene efectos distintos en la salud de la población, ¿cierto? O los efectos que puede producir un otro contaminante, por lo tanto, que sea un nivel mayor de CO2, eso indica que también que idealmente deberíamos tener una quema mucho mejor. Ya cuando tenemos una quema mucho mejor, la verdad que esto también podría subir un poco. Ahora, eh, con esto nosotros, al tener la ecuación general, factor de emisión, entonces ya tenemos aquí los diferentes factores de emisión en toneladas por año de cada uno de los contaminantes, de material particulado, como material particulado total, de material particulado 10, 2,5, monóxido de carbono, los NOx, ¿cierto? Eh, los compuestos orgánicos volátiles, los SOX, los NH3 y los SO2, ¿ya? Y por tanto, si quisiéramos calcular algunos de ellos, se puede bajar, Jimmy, a las... Oh, vuelva. Un poquito menos, ¿ya? Entonces solamente tenemos que hacer, ¿cierto? Es en este caso, ¿cierto? Aplicar el factor de emisión correspondiente y el nivel de actividad estará dado, pues como el factor de emisión era en kilos por año, en kilogramos por cada año, ¿cierto? No, kilogramos por combustible, por kilogramos de combustible, y el nivel de actividad estaba dado en litros en este caso, pero al multiplicarlo por 0,84 que era la densidad, podíamos obtener la cantidad de combustible en kilos y se nos iban los kilos y por tanto podíamos encontrar cuál era la emisión asociada a ese contaminante. ¿Puede bajar un poco, Jimmy? Y aquí está la emisión total. Sube un poquito. Y aquí están las emisiones totales. Sube un poquito más, Jimmy. Al centro de la pantalla casi lo... No, perdón, baja. Ya. Y ahí en la mitad dice contaminante, emisiones en toneladas al año. Entonces, al hacer esa multiplicación, nosotros podemos encontrar cada una de las emisiones de cada uno de los contaminantes. ¿Se entendió ahí esa parte? Ahora sí o no. sí, ahora sí entiendo. Sí. Pero en resumen, esto es para calcular la emisión de un contaminante, de emisión de un contaminante. Ahora, o sea, de varios contaminantes asociados a una sola fuente. Entonces tenemos varios factores de emisión, por lo tanto vamos a poder estimar varias emisiones asociadas a cada uno de esos contaminantes. Sin duda que si tenemos más fuentes de emisión, entonces nosotros deberemos sumar, va a ser la sumatoria de las emisiones de ese contaminante. No podemos sumar MP10 con dióxido de nitrógeno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí, una vez que tenemos la emisión, se deben sumar los contaminantes de manera la suma es una suma euclidiana normal, dado que es un nivel de emisión o una cuantificación en términos de masa por unidad de tiempo. ¿Ya? Vamos a quedar hasta ahí. Si puedes bajar un poquito, Jim. Y bueno, y estos son los objetivos que debe tener, cómo debemos pensar un inventario de emisiones. ¿Cómo debemos pensar un inventario de emisiones? Entonces, vamos a depender del tipo de contaminante que nosotros queramos estudiar. Si vamos a estudiar, si vamos a estudiar un contaminante en la zona sur o en la zona norte, entonces dependerá del área o dependerá de por qué
voy a seleccionar ese contaminante, ¿ya? Por ejemplo, en la quinta región, ¿cierto? En Quintero es evidente, ¿cierto?, que el dióxido de azufre debe ser evaluado en un inventario de emisiones, no podríamos dejarlo fuera, ¿ya? Entonces también va a depender del tipo de fuente, qué tipo, si una fuente puntual, una fuente de área, ¿cierto?, qué tipo de combustible, además de determinar cuál va a ser el año base que nosotros vamos a utilizar, pero en términos de objetivo del inventario lo vamos a explotar un poquito más en la próxima clase, y les voy a presentar ya una estimación de emisiones de un proyecto en particular, que podría ser cualquiera de los que ha ingresado últimamente, para que tengamos algo más actualizado, en donde se vea también otro enfoque o el objetivo para cuál fue construido un inventario. Entonces vamos a presentar uno que es un inventario nacional respecto al inventario de emisiones y cómo pueden desarrollarse esos inventarios de emisiones, eh, a partir evidentemente, ¿cierto?, de estas fórmulas generales, pero que se van especificando a medida que uno va haciéndole una suerte de zoom a las emisiones. Ya, así que con respecto al objetivo del inventario de emisiones, lo vemos porque no nos va a alcanzar el tiempo para eso. Así que hasta aquí vamos a quedar. Ya vamos a dejar planteado esto de para qué quiero el inventario. ¿Para qué? ¿Ya? Así que eso es. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. Así que aquí con esto partimos No. el aprendizaje 5, ¿cierto? Ya que vamos a ver el tema de inventario de emisiones. Y ahí hay inventario de emisiones, de cómo las emisiones del enfoque, como les decía, desde arriba, enfoque desde abajo, cuáles son los tipos de combustible y para qué vamos a construir el inventario de emisiones. La idea es que tengan bien en cuenta esto, porque seguramente se van a encontrar con la estimación de emisiones una vez que ya salgan, ¿cierto?, a ejercer como profesionales ya. Así que eso sería. Voy a dejar de grabar y bueno, hasta luego. Me voy a quedar un segundo.